por favor, van a hacer el This call recuerdo. is now being recorded. El otro día también pasé una clase que no lo grabé. Muchas gracias. Ya, a ver, estábamos resolviendo este ejercicio por el método de los multiplicadores de Lagrange. Una función de varias variables. A ver, se me ha olvidado grabar, pero más bien no decimos casi nada. Ya, bueno, en este caso tenemos que resolver con los multiplicadores de Lagrange. Tenemos que resolver la siguiente ecuación. Ya deben estarse imaginando que se va a formar una ecuación más, ¿verdad? Se formaba en una función de dos variables, se formaba tres ecuaciones con tres incógnitas. Ahora se va a formar, fíjense, tenemos que resolver esta ecuación. Derivamos en este lado f respecto de x. Aquí viene el multiplicador de Lagrange y g de x. Aquí f de f, la derivada de f respecto de y, igual al multiplicador de Lagrange por la derivada de g respecto de y. Y aquí g de z. Y por último, la restricción. Aquí va a ser g igual a 49, ¿verdad? Ya. Estoy haciendo una abuso de notación, ¿verdad? Tienen que acostumbrarse. Este f de x, por ejemplo, es lo mismo que f, la derivada parcial de x respecto, digo, la derivada parcial de f respecto de x, evaluado en los puntos x y y. Eso es algo para recordarlo. Es un abuso de notación que a veces se hace. Ya. Entonces tengo que resolver esa ecuación. Ahora lo desarrollo. Aquí tengo que poner la derivada de f respecto de x. Entonces, a ver, creo que está muy arriba. Tengo que derivar todo respecto de x. Esto se va a hacer 0, 0, 0, 4x. Va a quedar 4x igual al multiplicador de Lagrange. Y derivo g respecto de x. Esto va a ser 0, 0 y va a quedar 2. ¿Verdad? Lambda por 2. Ahora derivo f respecto de y. Y va a quedar 2y. 2y igual a lambda por la derivada de g respecto de y. 0, 0 menos 3. ¿Están de acuerdo? Para la cantidad de ejercicios que ustedes ya hicieron de derivadas, ya tienen que ser a este punto expertos para derivar. Es las mismas reglas de derivación de cálculo 1, solo que es respecto de alguna variable. Ahora la derivada de f respecto de z. Esto va a ser 0, 0, 3, quiero decir 6z. Lambda y por la derivada de g respecto de z. Esto va a ser menos 4. Y aquí la restricción que va a ser 2x menos 3y menos 4z igual a 49. Fíjense, o sea, cuando aumentamos una variable aparece una nueva ecuación. Entonces tenemos aquí un sistema de ecuaciones de 4 incógnitas, 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Ya, a ver, vamos a ver cómo lo resolvemos. Aquí ya les dije, depende mucho de Chingen. Entonces tenemos que, a ver,
Antes era más fácil, teníamos solo dos variables y bastaba expresar una respecto de la otra y reemplazábamos a la restricción y fácil, ¿no? Ahorita yo creo que vamos a hallar primero todas esas sumas respecto de lambda. Fíjense cómo lo voy a hacer. Aquí, de la primera ecuación, yo puedo hallar que x es igual a un medio lambda. ¿Están de acuerdo? Ese 4 pasa a dividir y simplifico. 2 sobre 4 va a ser un medio. De la segunda ecuación, y tiene que ser... a ver... Sí, está bien. De la segunda ecuación, y tiene que ser menos 3 medios lambda. De la segunda ecuación, quiero decir, de la tercera ecuación, va a ser menos, ahí se va a simplificar, 4 sobre 6 se va a volver 2 tercios. Lambda. Ya, y esto yo lo voy a reemplazar en la ecuación. ¿Sí? En la restricción. Reemplazando voy a poner aquí. Ya. En la restricción. Entonces, fíjense, voy a simplificar algunos pasos para que no se haga muy largo. Bueno, lo voy a hacer paso a paso. Entonces aquí, en lugar de x, voy a poner un medio de x, 2x. Lambda, de verdad, no x. Menos 3y, pero y es menos 3 medios lambda. Menos 4, 2 tercios lambda. Igual a 49. Aquí entonces va a quedar lambda menos, quiero decir más, ¿no? Menos por menos más, 9 medios. Lambda. Más 8 tercios. Por favor, si alguna cuenta, alguna suma se me está yendo, les debería que me digan, que estén atentos. Igual a 49. Ahora aquí tengo que sumar, esto va a ser lambda por, aquí tiene que venir algo, va a ser 6. Y lo sumo todo eso. A ver, voy a hacerlo aquí un ratito en silencio, a ver si alguien puede corregirme. 6 más 3 más 2. Va a ser 9, 11. 11 sextos. Igual a 49. Y lambda va a ser, ese lambda me va a ayudar a encontrar todos los valores. Fíjense, si yo encuentro lambda, automáticamente voy a saber todos los valores de x y z. Entonces, ¿alguien puede ayudarme con esto y calcular esta? Decían 49 por 6 dividido entre 11. Creo que no va a dar un número entero. Solo háganme, ¿cuánto va a ser 49 por 6? 294, dije. 294 sobre 11. Ya lo voy a dejar ahí porque se ve feo poner decimales. Eso ustedes con la experiencia se van a dar dando cuenta cómo es bonito, cómo se puede presentar bonito. Para un resultado final puedo poner decimales, ¿no? Aquí yo quiero encontrar x y y. X va a ser entonces, así, voy a poner aquí, usamos lambda. Listen, disculpe, ¿Sí? a mí me sale en vez de 11 sextos, 49 sextos. 49 sextos. A ver, ¿en qué parte me he equivocado? ¿Pueden ver si me he equivocado en alguna parte? ¿En qué parte me he equivocado? A ver, revisaremos un momento de aquí. No, a ver.
hiciste de otra forma. ¿Qué parte, hasta qué parte está viendo? O sea, coincidimos lo que tú hiciste y yo hice. ¿Desde qué En parte? la suma de fracciones. A ver, aquí va a dar 2 2 aquí 3 por 3 9 aquí 2 por 4 8. Entonces esto va a ser 6 6 6 aquí. Claro, que hizo que sí, tienes mucha razón. Aquí era 6 entre 2 3 3 por 9 27, ¿verdad? 2 más 8 16. Esto va a dar 32 más 32. No, ¿cuánto va a ser esto? 22 más 27 va a dar 49. Tienes razón. Muchas gracias. 49. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Samuel Pesquiering. A ver, voy a anotarte un momento tu nombre. Si se han dado cuenta, a los que me ayudan así les dije, ¿no? Que les iba a dar un poco de nota. Y a la hora de calificar el examen siempre estaba con esa lista de los que me ayudaban así en ciertas cosas. Les dije que les iba a regalar algún puntaje. Entonces, en el examen, al momento de revisar el examen, les aumento un poquito más. Estoy seguro que muchos se han sorprendido de la nota que han tenido, que calculaban que iban a tener menos y al final han tenido un poco más. En lambda es 6, fíjense qué fácil. Así usamos lambda para encontrar x y. Para encontrar x, y y z. Y z. Ahora entonces, ya bueno, x tiene que ser, si lambda es 6, x tiene que ser 3. Si y es, si lambda es 6, aquí tiene que ser, ahí va a ser 3 3 por 3 9, ¿verdad? A ver, por favor, las cuentas. Aquí, no sé cómo he visto aquí, 1 1, yo he visto 1 1 y solo le sumado así directo. Z tiene que ser igual a un número negativo. Va a ser 2 4, si no me equivoco. Sí, creo que sí está bien. Ya. Entonces, el punto crítico va a ser ese punto, X, Y, y este es el punto crítico. No el punto crítico, el punto donde esta función asume un máximo o un mínimo dada esta restricción. Entonces, a ver, ¿cómo puedo saber si es un mínimo o un máximo? Eso ya les dije en la pasada clase. Tenemos que encontrar un argumento para decir que este es un mínimo o un máximo. Cualquier argumento. Uno era encontrar cualquier valor, evaluar esta función en algún valor y ver si ese valor es mayor o menor que este valor. Dada esta restricción, ¿verdad? Dada esta restricción. Entonces, si ese punto crítico resultaba ser un valor máximo o un mínimo, basta con compararlo con uno de los. ¿Qué pasa aquí? Ahí este concepto. Ahí está. Ya. Esto lo puedo mover así para que no me moleste. Ya. Entonces, fíjense, solo ahora tienen que fijarse que esta función siempre va a asumir un valor positivo. ¿Se dan cuenta? Porque está aquí x al cuadrado, que siempre va a ser positivo, y al cuadrado siempre va a ser positivo, z al cuadrado siempre va a ser positivo. Y no solo eso. Cualquier valor que tomen, un valor bastante grande que satisfaga esta ecuación, esto lo va a ser muy, muy grande. Entonces va a llegar a ser infinito esta función. No va a tener un máximo absoluto, ni dada la restricción. ¿Está bien?
no va a tener un máximo, no va a tener un máximo absoluto, siempre va a crecer. Entonces, por ese argumento, este punto tiene que ser un valor mínimo. ¿Están de acuerdo? Porque f no va a tener un valor máximo. Ya, eso quisiera que me pregunten si es que está claro. Tienen que encontrar algún argumento. Encontramos algunos ejercicios donde nuestro mejor argumento era comparar. Evaluábamos en algún punto de la ecuación de la restricción y entonces ahí podíamos ver gracias a esa comparación si ese punto que nos daba, porque este punto crítico que nos da, quiero decir, este punto que nos da este método de las ecuaciones de Lagrange, siempre nos va a dar un máximo o un mínimo, siempre. Va a ser un máximo o un mínimo dada esa restricción. Entonces, solo al final hay que dar algún argumento o encontrar una forma de saber si es que es un máximo o un mínimo. Entonces, cuando a veces nos da dos soluciones, ahí es fácil. Los evaluamos en los dos y entonces el mayor valor va a ser el máximo, el menor valor va a ser el mínimo. Así, fácil. Pero cuando es solo uno ya se complica un poco. Entonces, Dije, sí, dime. se olvidó el signo negativo del 4. El 4. Ay, claro, tienes razón. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? M de literal. Terán. Ya, muchas gracias. A ver, ¿dónde me he equivocado el signo? Bueno, ¿dónde se me ha olvidado? Sí, tienes razón aquí. Falta un menos. Menos 4. Ya, no cambia mucho. Entonces, este valor, voy a escribir un poco en resumen lo que he dicho, porque es importante. Valor. Esa es la ventaja de este método. Porque cuando nosotros hallábamos con el anterior método un punto mínimo o máximo local, nos fijábamos en los valores críticos y en los puntos críticos y teníamos que usar las segundas derivadas, ver el signo de la segunda derivada y todo eso para poder decir si es un máximo y un mínimo. También sirve, ¿no? Es un método seguro, pero es un poco más trabajoso. Aquí sí o sí este punto nos va a ser un máximo o un mínimo de esa función, dada esa restricción. O un mínimo, quiero decir. Y aquí voy a poner. Entonces, como f no tiene eso por la forma de f. No tiene máximo. F de ese valor está 3 menos 9 menos 4. 3 menos 9 menos 4 es un valor mínimo. Es un valor mínimo. Y era justo lo que nos pedí. ¿Está bien? Mínimo, aquí hay un acento, aquí hay un acento. Ya. A ver, lo calcularemos. ¿Cuánto era? F menos 3 menos 9, porque nos está pidiendo que calculemos el valor. A este se le llama valor mínimo o máximo. Este es un punto, no me estoy equivocando. A este no se lo puede llamar. A este no se lo llama un valor máximo ni mínimo. Es un punto donde f alcanza un mínimo o un máximo, dada la restricción. Eso también anotaré aquí. Porque puede ser, no puede ser, puede que no sea un mínimo global, ni un mínimo local siquiera. Dada la restricción, es un mínimo o un máximo. A ver, voy a poner este valor es un mínimo un máximo. Aquí es importante. Dada la restricción.
la restricción. ¿Sí? Eso es importante. Ya, esto vamos a calcular cómo era la fórmula de f. Es 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, x aquí es 3, va a ser, no sé por qué me estoy inventando signos, aquí va a ser 3 al cuadrado, más y al cuadrado, y aquí es 9 al cuadrado, más 3z al cuadrado, z es menos 4 al cuadrado. Esto va a dar 9, 2 por 9, 18. Esto va a dar 81. Más 4 por 4, 16. 3 por 16 va a ser 42, si no me equivoco. ¿Alguien puede sumar esto, por favor? Y decirme el resultado. Ciento cuarenta y uno. ¿Cuánto? 141. 141. A ver si hay algún error, me pueden decir. Entonces, este es el valor mínimo de esa función dada una restricción. Eso siempre tienen que recordarse. He visto algunos exámenes pasados de otros cursos donde a veces se les pide hallar el máximo y el mínimo en una, así, el máximo y el mínimo absoluto y relativos, o sea, locales. Y lo que, el error a veces que cometían era que ahí querían usar el método de multiplicador, de los multiplicadores de Lagrange y trataban de hacer cuentas y no llegaban a ningún lado. Está mal, ¿verdad? Siempre el método de los multiplicadores de Lagrange tiene que existir una restricción. ¿Está bien? Yo ya les dije, en el examen yo sé que muchos se pueden poner nerviosos, así que hay muchas cosas como el signo, alguna cuenta tal vez han despejado mal y aquí se han equivocado en hallar lambda, como el error que está cometiendo. Estos errores yo puedo bajar unos decimales, o sea, unos cuantos puntos, pero no afectan a la nota. Por ejemplo, si alguien en el examen, por ejemplo, yo pongo un ejercicio como este y alguien escribe aquí, bueno, yo tengo que usar aquí el método de los multiplicadores de Lagrange. Aquí yo no he escrito eso porque está dentro de la sección. Entonces es obvio. Pero en el examen es toda una miscelánea, ¿verdad? Entonces, si alguien pone aquí, tengo que usar el método de multiplicadores de Lagrange, identifico que con eso ya tiene más de la mitad de ese punto. Así, solo con eso. Solo con saber qué estrategia hay que usar para resolver ese ejercicio, ya tiene una buena parte ganada en los puntos. También, ¿no? Si alguien dice en un ejercicio, yo ahora, aquí tengo que usar el método de las segundas derivadas. Entonces, eso también. Si por ahí va el camino a resolver ese ejercicio, entonces también, ¿no? Ahí con eso ya tiene más de la mitad de la nota de ese punto. Ya después ahí voy revisando las cuentas, qué ha hecho, qué no ha hecho, y ya le puedo poner el punto completo. Por ejemplo, aquí, si se han equivocado y han puesto 3, 9, 4, se han equivocado los dos signos, ¿no? Eso sí que es un error mínimo, ¿no? Fíjense, después de hacer todo esto, ahí ha cometido un pequeño error de escritura. Entonces, no, yo le pongo el punto completo. Ya no es algo. Entonces, eso yo siempre digo para que se relajen un poco, ¿qué es lo importante? Que puedan identificar el método, ¿no? Si ustedes están trabajando y le están algún problema, tienen que saber identificar qué método usar, qué estrategia usar para resolver ese problema. Entonces, después ya van a su casa, lo hacen, lo resuelven y a la hora de entregar, sea quien sea el profesional que se lo van a dar, antes de entregar, revisan, ¿no? Sus cuentas, donde se han equivocado, tal vez tienen que copiar algo y van a hallar ahí la solución. Entonces aquí
Por eso, de esa parte, yo no quisiera que se pongan muy nerviosos con eso. O sea, si lo hacen bien, perfecto, ¿no? Ahora escribiendo, explicando, yo pierdo un poco de, de atención en ciertos signos siempre. Entonces, muchas gracias por ayudarme en estos momentos. A ver, ¿qué más? Haciendo varios ejercicios también, eso de los signos, y es un error que ya ustedes mismos van a ver que no van a cometer. Como les digo, yo cierta parte ahorita de mi tiempo, de lo que estoy pensando, tengo que estar hablando también, entonces ahí se me va. Pero ustedes tienen que ser una bala, ¿no? Tienen que acostumbrarse a hacer tantos ejercicios que tienen que hacerlo esto casi sin errores ya. No sé si existe alguna pregunta, algún comentario. Hoy vamos a resolver puro ejercicios con multiplicadores de Lagrange. Ingeniero, una consulta. Sí, dime. ¿Por qué? ¿Puede volver a explicar por qué esto es el valor mínimo? Me confunde. Ya. Ah, a ver, primero el primer paso. Si es que este método de Lagrange nos da más de un punto, entonces ahí es fácil saber. Siempre esos puntos que van a ser un máximo o un mínimo, siempre va a tener que ser máximo o mínimo. Siempre este valor. Siempre va a ser un valor máximo o un valor mínimo. Entonces tenemos que encontrar la forma de saber cuál es. Y si tenemos dos valores, entonces ya con eso basta evaluarlos y el que nos dé el valor máximo, ese va a ser el máximo, y con el que nos dé el valor mínimo, ese va a ser el mínimo. Aquí este nos da 141, pero no sabemos si es máximo o mínimo. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa que sea máximo? Que tiene que ser de todos los valores que yo evalúe en esta función, tiene que ser el valor máximo, ¿no ve? Eso significa. O sea, en otras palabras, que su gráfica tiene que estar por abajo de 141, siempre. Esos valores tienen que dar menos de 141. Ahora, si fuera mínimo, igual, ¿no? Todos los valores tienen que dar arriba de 141. Pero fíjense la fórmula de la función. Es x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado, bueno, multiplicado con los coeficientes. Pero esto siempre va a ser positivo. No solo eso. X al cuadrado, mientras estos x y z crezcan, se hagan más grandes, sea cual sea, ¿no? Negativo, positivo, porque siempre lo voy a elevar al cuadrado y se va a volver positivo. Entonces, esto va a ir para infinito. Fíjense, aquí tengo la ecuación, G es la ecuación de un plano, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Es la ecuación de un plano. O sea, ese plano significa que este z, y, x van a asumir valores muy, muy grandes, satisfaciendo esta ecuación de G. Entonces, si x es muy, muy, muy grande, este f va a llegar a ser muy grande, tan grande como yo quiero. Entonces, no va a poder, si fuera máximo no va a poder cumplir eso de que todos los valores sean menores a 41. Entonces, tiene que ser un mínimo. ¿Está bien? ¿Entiendes? Es ese. Sí, sí, Ujú. sí, gracias, ingeniero. Sí, entonces por eso yo puse aquí, ¿no? Como f no tiene un máximo, entonces ahí queda como un paréntesis, ¿no? Siempre en los libros está ahí que ustedes tienen que identificar eso, por qué, y tienen que ver un rato la fórmula. Ah, claro, entonces en el examen incluso ustedes pueden aclarar. Al decir que no tiene máximo, es resumido todo lo que ahorita te he dicho, ¿no? Que esto va a llegar a asumir valores muy, muy grandes, ¿no? F no tiene un máximo, entonces este tiene que ser un valor mínimo. Y aquí he calculado el valor mínimo. Porque si va a tener esto una cota inferior, por ejemplo el 0. Nunca esto va a llegar a ser un número negativo. Entonces sí va a tener un mínimo. Lo que no va a tener es un máximo. ¿Está bien? Ya, a ver, continuaremos. Si es que no hubiera ninguna otra pregunta, si es que hubiera otra pregunta, por favor me la dicen. Le hice una pregunta. Sí, dime. Para saber si es un máximo o un mínimo también es posible que podamos usar el criterio de segunda de derivadas parciales. No, aquí no. Eso de derivadas del criterio de las... con este ejemplo espero que quede claro eso. El método de las segundas derivadas solo se usa cuando ese punto estás viendo si es
máximo o mínimo relativo. ¿Qué era relativo? A ver, voy a dibujar aquí algo que voy a borrar. ¿Cuál era la definición? Tienen que recordarse. Digamos, este es un punto que es máximo, local o relativo. Cuando cerca de X, o sea, todos los que están cerca, o sea, yo puedo hacerme aquí un disquito pequeño. Va a existir un disco, imagínense, de radio R, digamos. Va a existir un disco de radio R. Entonces, para todo Y que está dentro de ese disco, así se lo denota ese disco. X simbolizando el centro y este R simbolizando el radio, ese disco, ¿verdad? Entonces, para todos los que están cerca, esto quiere decir, para todos los que están cerca de X, tiene que cumplir que f de Y es menor o igual a f de X. Esa era la definición formal. Recuérdense, vean sus apuntes. Esta es una definición general, ¿verdad? Como funciones de varias variables, como era. Entonces, así, digamos, yo tengo una función así. Entonces, fíjense, este es un mínimo local, este es un mínimo local, este incluso es absoluto. Entonces, cumple, ¿no? Fíjense, para este de aquí, lo voy a poner X, cerca de él, al menos cerca, en una bolita así muy cerquita, muy pequeña, que contiene a X, los valores son mayores, ¿no? Es un máximo, un mínimo local. Un máximo, pero como mi ejemplo que estoy dando, sería así, ¿verdad? Este X. Cerca de todo, de este X, todos son mínimos. Ahora, el método de las segundas derivadas siempre funciona para encontrar estos puntos, o sea, para los puntos que nosotros queremos saber si es un mínimo global, o sea, que cerca de él, o sea, todos cerca de él, sean un mínimo o un máximo local. Aquí, en la restricción, estamos, por ejemplo, sobre una recta. La función puede estar definida en un abierto de este tipo, así, en un dominio así bastante grande. Pero yo quiero encontrar sobre esta recta G, sobre esta restricción. Entonces, este punto, como les digo, este puede ser el mínimo que nos dé de los multiplicadores de Lagrange. Pero este así, puede haber a sus puntos muy cercanos a él que no estén dentro de esa ecuación, donde este punto no va a ser ni mínimo ni máximo dentro de esa bolita. ¿Entiendes? Ahorita los multiplicadores de Lagrange nos dicen que este es un mínimo, pero para todos los valores que están dentro de esa recta. No para todos los que están cerca de él. ¿Entiendes? Por eso esas definiciones tienen que ir repasándolas bastante bien, para que se vayan acostumbrando y viendo la diferencia. Por eso aquí hago mucho énfasis en eso cuando hablo y cuando lo escribo, ¿no? Dada la restricción. Es un mínimo o un máximo, pero dada la restricción. Porque un mínimo global o un mínimo local no va a ser. Puede no ser. ¿Ya? Incluso lo más probable es que no lo sea. La mayoría de los casos no lo es. No es ni máximo ni mínimo global. Entonces, si usas el método de las segundas derivadas, estás haciendo mal. Puede incluso que no sea un punto crítico. Por eso me corregí una parte cuando yo dije, ¿no? Dije, un punto crítico, no es un punto crítico. Esto, si ustedes lo evalúan en la derivada de f, no va a dar 0. ¿Está bien? Espero haya respondido tu pregunta. ¿Está bien? No sé si era Samuel o Wilson el que me preguntó. Sí. Gracias. Sí, a ver, vayan a pensar eso muy bien. Hay ejemplos, ¿no? Hicimos ya ejemplos. En la gráfica mismo se ve. Traten de graficar dada una restricción. En la restricción pueden ahí sí podemos encontrar un máximo y un mínimo. Inclusive puede que una función no tenga ni máximos ni mínimos, locales ni globales, así, no puede existir. Pero dada una restricción sí se puede hacer que existan. Fíjense, un ejemplo fácil de construir, yo lo puedo construir ahora. Entonces ahí no tiene sentido hablar. Son dos métodos que no se tienen que se tiene que evaluar por separado, pero
por eso les digo, con este ejemplo van a ver, en este ejemplo vamos a utilizar los dos métodos para hallar los puntos, pero para diferentes situaciones. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, puedo tener, imagínense una especie de tabla, un plano así medio inclinado. Aquí. Infinito, ¿no? Infinito, este plano extendido por todo el espacio. ¿Están de acuerdo con que este plano no tiene un máximo ni mínimo? No tiene. Ni locales, ni relativos, nada. No tiene máximos y mínimos, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar un punto donde cerca de él va a haber valores mayores o valores menores que él. Pero, ¿qué tal si yo aquí dibujo un círculo? Entonces, aquí arriba la imagen se va a dibujar así un círculo. Ahora, fíjense, en esta imagen puedo encontrar un máximo, la imagen de ese círculo. Bueno, de ese semicírculo. Esta puede ser mi restricción, ¿no? G igual a C. Alguna restricción. Entonces, aquí sí puedo hallar un mínimo o un máximo, pero dada esa restricción. ¿Ven? Entonces, ahí no tiene sentido hallar, no usar el método de las segundas derivadas. Las segundas derivadas es sí o sí para hallar máximos y mínimos dentro del dominio de nuestra función que esté dentro del interior. ¿No? Entonces aquí espero que quede más claro con este ejercicio. Fíjense, dice hallar los valores extremos, o sea, mayores o menores, de esta función sujeto a esta restricción. Fíjense, aquí tenemos que evaluar, si ustedes se dan cuenta, bueno, yo hubiera colocado un número más bonito para que quede. Hay un número que elevado al cuadrado nos dé 10. Creo que no. Ya, porque este lo podemos ver como el radio. ¿No? Fíjense, tenemos que hallar dentro de la restricción, ya no hay una igualdad, hay una desigualdad. Entonces, ¿cuál es el gráfico de esa? Bueno, el dominio de esta función son todos los puntos del plano. A ver, vamos a hacer esto. Imagínense, esto es R2. Y nos dice que hallemos, esta función, como les digo, está definida en todo el plano. Entonces, su imagen va a ser alguna cosa deformada del plano, ¿no? Infinito. Pero nosotros tenemos que hallar el máximo y el mínimo dada esta restricción. ¿Y esa restricción quién es? Si se dan cuenta, ¿cuál era la ecuación de una circunferencia? Es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Aquí este r al cuadrado es 10. Entonces este r es raíz de 10. ¿No? Entonces imagínense que por aquí está la raíz de 10. Aquí menos, ¿no? Menos la raíz de 10. Aquí más la raíz de 10. Menos raíz de 10. Ya. Entonces, yo voy a graficar esa igualdad. Esa es la ecuación de una circunferencia. Ahora dice todos los x y x al cuadrado más y al cuadrado que sean menores o iguales allí. Entonces, son todos estos. Todos los que están aquí dentro. Entonces, yo quiero hallar el máximo y el mínimo de esta función. Bueno, los extremos, ¿no? De esta función dentro de todo lo que acabo de dibujar. Entonces, aquí fíjense, tengo que utilizar los dos métodos. Lo voy a resolver por separado. Primero, voy a encontrar máximos y mínimos dentro de ese abierto. Entonces, ahí voy a utilizar el método de las segundas derivadas. Y para el borde, para sola la circunferencia, voy a usar el método de las ecuaciones de Lagrange. ¿Está bien? Espero que eso quede claro. Esa es la estrategia para resolver este ejercicio, que se encuentra muchas veces en la vida práctica.
Ya, entonces, eso voy a tratar de resumir en algunas palabras. Primero, buscamos los extremos, voy a poner. En, en esa restricción, pero sin el borde, sin la circunferencia. Y lo voy a escribir así: x al cuadrado más y al cuadrado menor a 10, estricto menor a 10. Me voy a olvidar del igual. Y ahí usamos el método de las segundas derivadas. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Usamos, eso voy a anotar, usamos el método, creo que aquí hay un acento, método de las segundas derivadas. Ya, y ahora comienzo. Tengo que, bueno, esto no se tienen que olvidar. Por ejemplo, si yo encuentro un punto crítico que no está dentro de este espacio, de ese me voy a olvidar. ¿Está bien? Quiero, quiero encontrar máximos y mínimos dentro de este círculo de aquí. Ahora, primero tengo que hallar los puntos críticos, ¿no? Hallamos puntos críticos. Hallamos los puntos críticos. Los puntos críticos. Ya, vamos. Entonces aquí va a ser f de x, va a ser igual. Y lo derivo respecto de x. Va a ser 2x. Eso va a ser 0 menos 2 y listo. Y ahora derivamos respecto de y. Esto va a ser 4y. Y todo se va a hacer 0. Entonces esto yo igual a 0. Tengo que resolver esa ecuación para encontrar los puntos críticos. Esa llave siempre se coloca cuando quieres encontrar valores que satisfagan esas ecuaciones. Aquí claramente x va a tener que ser 1 y y va a tener que ser 0. ¿Están de acuerdo? Entonces el punto crítico que va a ser 1,0. ¿Okay? Ese es mi punto crítico. Ahora, ¿está dentro de este espacio? Sí, ¿verdad? Está dentro de ese círculo. Este punto debe estar más o menos por aquí. A ver, fíjense el dedo, del dedito que tengo ahí. Debe estar 1,0. Está por aquí, ¿no? Ese punto. Y además satisface la ecuación. 1 al cuadrado más 0 va a ser menor a 10. Entonces está dentro de ese círculo. Si nos daba un punto fuera, lo ignorábamos, ¿no? Más fácil para nosotros. Incluso nos hubiera gustado, para ser más fácil, si este punto, el único punto crítico, estaba fuera de este círculo, entonces ya lo ignorábamos y nos pasábamos al método al método de Lagrange. Pero no, hay un punto crítico ahí adentro, entonces puede ser un mínimo o máximo local. Entonces vamos a continuar. Ahora sí usamos las segundas derivadas. Usamos las segundas. Bueno, primero encontramos las segundas derivadas. O hallamos. Encontramos las segundas derivadas. Derivadas.
Ya, vamos a continuar con esta situación. Ahora derivamos, encontramos esto de la segunda derivada de f respecto de x. Entonces aquí está, fíjense, esto va a ser igual, derivo esta parte. 2x menos 2 va a ser, a ver, derivamos, va a quedar 2. Y esta derivada de f respecto de y, esto va a dar 0. No, estoy equivocándome, va a dar y. Quiero decir 4. 4, la derivada de 4y va a ser 4 respecto de y. Ahora la derivada cruzada. Aquí desvariando un poco. Y esto lo derivo respecto de y. Y ese sí va a dar 0. Pensaba confundir con ese. Ese es el que va a dar 0. Y ahora sí, evaluamos, ¿no? Ese número d tenemos que estudiar. D en el punto 1, 0, 1. A ver, voy a escribir la fórmula para que nos recordemos. Ese d, la que tenemos que estudiar su... La que tenemos que estudiar su signo es esta. Ya, menos la derivada cruzada elevada al cuadrado. Y aquí esto va a dar evaluado en el punto 1, 0, 1. Esto va a dar, fíjense, aquí no hay ni x y y, ese punto no se va a meter aquí. Esto va a ser 2 por 4 menos 0, que va a dar 8. El signo es lo único que nos importa. Entonces, este es mayor a 0. Cuando nos daba este número mayor a 0, este punto es máximo o mínimo. Ay, disculpen. Ya. Entonces, para saber si es máximo o mínimo, lo que yo tengo que ver es el signo de este valor. Este es justamente un número positivo. Y esta tablita nos decía que si este es un número positivo, entonces f de 1,0 es un valor mínimo relativo. A ver, ¿y cuánto es ese valor? Esto es igual. Y utilizamos esta fórmula. X al cuadrado más 2y al cuadrado. X al cuadrado, esto x es 1, más 2y al cuadrado. Bueno, por 0 al cuadrado. Eso se va a hacer 0. Menos 2x más 3. Menos 2x, x es 1, más 3. Y esto va a dar 1, 4, va a dar 2. Fíjense, por favor. Va a ser 2, 4, sí, ¿verdad? Ya. Y aquí no ha acabado el ejercicio. Ya, entonces tenemos un máximo o un mínimo en ese punto. Quiero decir, tenemos un mínimo en el punto 1,0, aquí. Entonces, pero puede haber otros máximos y mínimos que pueden estar justamente en el borde de esta parte que he dibujado, en el círculo de radio raíz de 10. Entonces, aquí no acaba este ejercicio. Ahora tenemos que encontrar, ahora usamos, primero lo voy a escribir así. Ahora
Buscamos máximos o mínimos en el círculo, en x al cuadrado más y al cuadrado, justamente lo que había ignorado hace un momento. Aquí estudié primero todos los que están dentro de ese círculo. Ahora voy a estudiar los que están en ese círculo. Para eso, uso los multiplicadores el método de los multiplicadores de ya. ¿Quién va a ser nuestra función g? Eso es primero que tenemos que identificar. Alguien me está mensajeando, es alguien del grupo. A ver, disculpa un momento. Si alguien tuviera problemas con el micrófono o algo así, puede preguntar en la zona de chat. De cuando en cuando yo me voy fijando si alguien ha preguntado algo. Ya, entonces aquí primero identifico G. ¿Quién va a ser G? G va a ser la restricción. G de X y Y va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 10. Voy a crear otra hoja aquí. Ya. Entonces, tengo que utilizar el método. Tengo que resolver la siguiente ecuación. F de X igual al multiplicador de Lagrange. Y todo esto lo voy a escribir sin hablar. Ya. Esa es la ecuación que tengo que resolver. Y ahora sí voy resolviéndolo. Primero voy a encontrar. Arriba tiene que ir la derivada de f respecto de x. Y vamos a ver. Esto va a ser 2x menos 2. 2x menos 2 igual a lambda. Y ahora g, derivamos g respecto de y. Va a ser 2, quiero decir respecto de x. Va a ser 2x. 2x. Ahora la derivada de... Ay, aquí, ¿qué he escrito? Esto está mal. Esto es f. A la izquierda f, a la derecha y. Y a la derivada de f respecto de y. Y eso va a ser 4y. 4y. 4y igual a lambda por la derivada de g respecto de y. Y que va a dar 2y. Ahora las restricciones x al cuadrado y al cuadrado igual a 10. Y ahí está. Ya, tenemos que resolver esas ecuaciones.
No debe ser muy complicado. Vamos a ver cómo podemos hacer. A ver. Lo voy a simplificar un poquito. Fíjense, la primera ecuación la puedo dividir entre 2 y va a quedar así. 2x menos 1 igual a 2 lambda. No, el C2 igual va a desaparecer. A lambda por x. Y la segunda también la puedo dividir entre 2 y va a quedar 2y igual a lambda por y. Entonces, fíjense, yo aquí lo puedo multiplicar. Lo voy a seguir escribiendo aquí la restricción. Y aquí depende de cada uno cómo quieres resolver. Entonces, fíjense, yo voy a multiplicar la primera ecuación por x y la segunda ecuación por y. ¿Y qué me va a quedar? Fíjense. X al cuadrado menos x igual a lambda xy. No, era por y. Esto me está equivocando. Lo multiplico esto por y. A ver, me lo voy a anotar. Y lo multiplico esto por x para no confundir. Entonces va a quedar x y y menos y igual a lambda xy. Y la de abajo va a quedar 2xy igual a lambda xy. Y fíjense, entonces de esto ya puedo encontrar una igualdad. Xy menos y va a ser igual a 2xy. Sí, ¿verdad? Estas dos partes de esta igualdad son iguales, entonces las partes izquierdas de esas dos igualdades van a ser iguales. Entonces ahora vamos a ir resolviendo. Esto puede pasar a restar a este lado y va a quedar así. Estoy haciendo paso a paso. El libro usualmente se saltan muchos pasos. Por eso la matemática, si alguien estudia solo, tiene que estudiar con un papel y lápiz al lado para hacer algunas cuentas que el libro no hace. Yo estoy haciendo aquí esas cuentas. Y esto va a dar 0. ¿Verdad? Entonces, y tiene que ser 0 o x tiene que ser igual a... ¿Cuánto va a ser? Y tiene que ser 0 o x. Esto lo de aquí adentro se va a poder sumar. Va a ser menos x, ¿no? Menos x menos 1 igual a 0. Entonces x tiene que ser igual a menos 1. Uno de los dos. Ese es el punto crítico. Ahorita tenemos ahora eso que reemplazar. Hay que dar, a ver, un momento. Me he equivocado en algo. Estos puntos no satisfacen la ecuación de abajo. A ver. Me he confundido en alguna parte. Esto es menos y menos x, xy. A ver, perdón, ¿dónde me he confundido? Porque si no hubiera una solución en esta ecuación, significa que no existe un máximo y un mínimo, pero no tiene que existir. Es obligatorio, tiene que existir. A ver, ¿dónde me he equivocado? Mm. Mm.
Ah, ya, no es que me estoy equivocando. Tenemos que encontrar los que satisfacen esta ecuación. Entonces, aquí y tiene que ser 0 o x tiene que ser 1. Ese o es importante aquí. Significa que una de las dos condiciones tiene que cumplirse. Y no puede ser 0. ¿Ya? Eso. Y no puede ser 0. Porque si fuera 0, x tendría que ser igual a... X aquí tendría que ser igual a la raíz cuadrada de 10. Fíjense aquí en la tercera ecuación. Si x es 0, si y es 0, x tendría que ser igual a la raíz cuadrada de 10. Pero eso no puede ser. Ah, no, vamos a tener dos puntos críticos. Sí puede ser, hay que analizar cada caso. Entonces vamos a analizar. Pensé que iba a dar una contradicción, está bien. El primer caso, si y es 0, ¿cuánto va a valer x? Si y es 0, entonces x va a valer la raíz cuadrada de 10. Ahora, si x es igual a menos 1, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer y? Y tiene que valer... lo podemos emplazar aquí en la tercera ecuación. Si x vale menos 1, va a ser 1, pasa este lado a restar, va a ser 9, la raíz cuadrada de 9. Esto va a tener que ser más menos 3. ¿Están de acuerdo? En la tercera ecuación. Eso quisieran que lo haga a pasos, lo voy a hacer aquí. Estoy reemplazando nada más. Voy a hacer con rojo. Eso lo pueden hacer en una hojita aparte. Si x es menos 1, va a ser menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 10. Entonces, ¿cuánto va a valer aquí y? Y va a tener que ser más menos 3. De ahí he sacado. ¿Está bien? Entonces, ahora viendo estas igualdades, yo puedo encontrar los puntos críticos. Entonces, un punto, quiero decir los valores donde f va a ser máximo o mínimo dada esa restricción. Por eso les dije, ¿no? A veces esas ecuaciones nos van a dar más de un valor y tenemos que evaluar en cada uno de ellos para saber si encuentra el valor mínimo o máximo dentro de esa ecuación. Este es un punto crítico dada la primera condición. El segundo es menos 1, 3, 1 con el signo más, y menos 1, menos 3. Entonces existen tres puntos críticos. Quiero decir, no puntos críticos. 3 puntos donde f tengo que evaluar para ver si son máximos o mínimos. Entonces, si se dan cuenta, ya he encontrado los candidatos a ser máximos y mínimos dentro de ese círculo. Entonces ahora los tengo que evaluar. A ver, f de la raíz de 10,0. ¿Esto cuánto va a dar? ¿Dónde está mi ejercicio? Aquí está. Esto lo evaluamos. Y va a ser 0. A ver, va a ser x al cuadrado, que va a dar 10. X al cuadrado más 2y va a ser 0. Eso, menos 2x más 3. Menos 2 la raíz de 10 más 3. Esto va a dar 13 menos 2 por la raíz de 10. ¿Está bien? Ya. Ahora la evaluamos en el siguiente punto. Recuérdense, aquí estos valores nos van a, dependiendo de los valores, nos va a dar un máximo o un mínimo dentro de ese círculo. Ya. Ahora aquí va a ser 1 al cuadrado. Más 2y al cuadrado, 3 al cuadrado. Menos 2x más 3. Menos 2 por menos 1 más 3. Esto va a dar 1.
Esto va a dar 18. Más 3. Quiero decir 2 más 2 más 3. 20, 24. Y por último evaluamos en el punto menos 3. Esto va a dar igual 24. A ver, alguien puede hacer las cuentas porque lo único que va a cambiar es lo mismo de antes, solo que aquí va a aparecer menos 3. Menos 3 al cuadrado igual me va a dar 9. ¿Ya? ¿Alguien me lo puede calcular esto con la calculadora para poder comparar con este 24? 2 por la raíz de 10 y eso estará a 13. 6.67. 6.67. Ya. Entonces, llegados a este punto ya tenemos. En el círculo tenemos un mínimo. Este va a ser el mínimo. Este va a ser el máximo. En el círculo. 6,67 es el mínimo. Bueno, aquí otro 24 se está repitiendo, ¿no? Entonces, hay dos valores. Es un mínimo. En el círculo voy a poner. En x al cuadrado más y al cuadrado igual a 10. Y ese 24 es un máximo. Es lo mismo. Ya. Ahora, y el otro valor extremo, ¿dónde está? Aquí habíamos encontrado otro mínimo. ¿Dónde estás? Es 2. Entonces puedo escribir esto en resumen aquí. Y ese 2 es un mínimo también. Es un mínimo. A ver, es un mínimo relativo. Porque hay alguien... Ah, no, ese es un mínimo global. Es un mínimo global. Porque fíjense, aquí tengo un mínimo. Ese 6,67 es un mínimo, pero el mínimo de la frontera. Dentro de ese círculo hay un mínimo global. Mínimo global. Aquí sí, ya todo el círculo. No solo menor a 10, es menor o igual a 10 porque este 2 es menor que el mínimo de la frontera, ¿verdad? ¿Bien? ¿Está bien? A ver, ¿hay algo que no haya quedado claro? Bueno, las cuentas es una cosa, después es interpretar todos los resultados. Ya les dije, ¿no? Este ya es no estamos en un curso de resolución de ecuaciones, pero bueno, hemos encontrado ya los valores. Ya les dije, los multiplicadores de Lagrange les puede dar muchos valores. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es evaluar en cada uno y comparar los resultados. El valor máximo les va a dar el valor máximo de la función, dada esa restricción, y el mínimo va a ser el mínimo, dada esa restricción. Entonces ya tengo aquí un máximo y un mínimo en el círculo. Y también tengo un mínimo dentro del círculo. Entonces ahí puedo compararles. El ejercicio, por ejemplo, puede decir, y eso sí vi en sus prácticas, dice a veces encontrar un máximo global o un mínimo global. O sea, el absoluto, el más grande, ¿no? Entre todos los mínimos, el más pequeño. Ese es el mínimo global. Entre todos los máximos, el más grande, ese es el máximo global. ¿Está bien? Fíjense, se ha hecho bastante con estos ejercicios. Y... pero es así. Es porque este ejercicio tenemos que hacer dos cosas, ¿no? No hay solo una restricción. Hay
hay dos restricciones implícitas en esta parte. Uno en el interior de ese círculo y otro en el borde. Entonces tenemos que usar los dos métodos. A ver, yo quería hacer uno más aquí. Esto es cuando tenemos más de dos restricciones. Entonces vamos a... Eso lo voy a dejar para la siguiente clase. Sí, lo voy a resolver en un rato esto y vamos a continuar con la siguiente sección. ¿Está bien? Si no hubiera ninguna pregunta, yo voy a parar aquí. ¿Existe alguna pregunta? Vayan, estudien. La siguiente clase pueden preguntarme, ¿no? Yo sé que es un poco confuso esto de los multiplicadores de Lagrange y este ejemplo viene un poco a aclarar eso. Para que vean la diferencia. La pregunta que me hizo hace un momento, no sé si era Samuel o... Eso, no. Pero... eso, ¿no? Los métodos de Lagrange no tienen... es un método aparte de las segundas derivadas. Son casos muy distintos. Las segundas derivadas es para encontrar mínimos o máximos relativos, ¿no? Los que están cerca de él. Todo lo que está cerca de él. No, los métodos de Lagrange es para encontrar un máximo o relativo dado una restricción. ¿Está bien? Bien, si no hubiera ninguna pregunta, yo me despido aquí y nos estaríamos viendo el día viernes, ¿verdad? Bueno, chao, chao. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao.